No te olvides de Dios, parte 3. Hemos estado 2 domingos hablando de este aspecto. No te olvides de Dios. Y hemos visto que es posible ser un buen creyente, experimentar grandes cosas de la mano de Dios en algún periodo de la vida y llegar un momento en el cual uno se olvida de Dios. Hoy vamos a ver un aspecto de la peligrosa suficiencia. La peligrosa suficiencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguna vez has pensado, si tuviese todo lo que necesito, todo lo que quiero, sería feliz? ¿Has pensado alguna vez? Si pudiese alcanzar todo lo que deseo y no me faltara nada, realmente estaría satisfecho. Suena fantástico eso, ¿no? Que uno decía, si es una meta accesible, el apuntar a ello. A veces la juventud la sueña hacia adelante. Ya cuando llegan a nuestros años decimos, no todo lo que se sueña es lo mejor. Pero para el joven, en su impulso, sí, mira hacia adelante todas esas cosas. O podríamos decir a nuestra edad, si fuéramos los más sabios y los más inteligentes, no nos equivocaríamos tantas veces. ¿Sucedería eso? También dice 1 Corintios, no lo busquen, no es nuestro texto, no lo vamos a usar más hoy. 1 Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ahí habla de los todos. Toda la ciencia, toda la profecía, toda la capacidad de discernimiento, toda la fe, esa fe capaz de trasladar a los montes, mira todo y no tengo una cosa, y no tengo amor, nada soy. No me sirve de nada. ¿Y por qué es eso? Porque Dios es amor. Dios es amor. O sea, cuando dice no tengo amor es no tengo a Dios en el centro de mi vida, de mis acciones y de todas las demás cosas. Entonces no puedo pretender ser completo y por más que todas las demás cosas las tenga a mi alrededor. Tenerlo todo y olvidarse de Dios es no tener nada. Es no tener absolutamente nada. Me hace pensar en aquel ambicioso pirata que luego de acumular mucho oro, muchas monedas y joyas, una tempestad azotó su barco y se hundía. Entonces lo que hizo él, dijo, bueno, algo tengo que rescatar. Y puso oro en sus bolsillos, en su saco que se le mató a la cintura, agarró un montón así de joyas y de cosas. El barco se hundió. Y él se ahogó con el barco. ¿Por qué? Porque no quiso soltar todo aquello, o sea, tenía todo, pero se hundió con todo aquello. Dice el Salmo 103, un himno que solemos cantar, Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Aquí tenemos la palabra, no te olvides. Y aquí tenemos el aspecto de qué cosa podemos olvidarnos de Dios. Y dice sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de Dios? Y los enumera allí. El que perdona, el perdonador, el que cura, el que sana, el que tiene misericordia, el que hace nuevas las vidas. Esos son los grandes beneficios de una vida en Dios. No son las riquezas, no son las cosas materiales que uno pueda acumular.
En ese aspecto también un versículo más antes de ir a nuestro texto, en Proverbios 30, versículos 8 y 9 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? No sea que me olvide. Pues si pregunta: ¿quién es Jehová? ¿Qué pasó con él? ¿Se olvidó? ¿En qué forma se olvidó? Le negó un acto deliberado de decisión, en el cual escojo otra cosa en aquello en el cual se había saciado, y eso fue su suficiencia, y termina olvidándose de Dios. Estoy seguro que estaríamos prontos a decir nosotros hoy día: pero la verdad que si tuviese un 80% de todas las cosas que deseo y quiero y creo que son importantes para tener una buena vida, a mí no me pasaría eso. Yo no me olvidaría de Dios de ninguna manera. ¿Dirían eso o no dirían eso? Claro que sí. A ver si podemos tener las cosas y al mismo tiempo asegurar que no nos olvidaríamos de Él. Y no dudo que en nuestro corazón esté el no olvidarnos de Dios y la sincera devoción y la sincera búsqueda de Dios. Pero tampoco niego la autoridad de la palabra de Dios y la verdad con que nos habla en muchos pasajes y nos dice: no te olvides, como en aquellos de Deuteronomio que leíamos y los del domingo pasado y otros que estaremos mirando hacia adelante. No te olvides, porque el corazón del hombre es susceptible a olvidarse de Dios. Y nosotros no seremos la excepción. Nosotros, si no tenemos cuidado, no seremos en ninguna manera la excepción. Estaremos mirando la vida de un rey esta mañana. El domingo pasado veíamos un rey, el primer rey de Israel, Saúl. Ahora veremos la vida del tercer rey. ¿Cuál era? ¿Ahora se sabe? Salomón. El rey Salomón. Un hombre realmente tenido en alto en la historia por su sabiduría, por su capacidad, por lo que la forma en que llevó a la grandeza todo el pueblo de Israel, en el mantenimiento de la paz y un montón de cosas que logró. Realmente en la vida de este hombre Salomón podríamos ver reflejado al comienzo, el Salmo 1, versículo 3, que decía: será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En esa prosperidad que veíamos en el inicio del rey Salomón, era porque su corazón estaba en los mandamientos de Dios, su corazón estaba en la devoción a Dios, en la adoración a Dios. El andar continuamente en la presencia de Dios, determinamos el domingo pasado y lo veremos hoy también, que va directamente ligado al guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si no guardamos la palabra de Dios, nos olvidamos de Dios. Aunque venga cualquiera y nos pregunte quién es Dios y podamos darle una lista dogmática de doctrina. Dios es eterno, Dios es soberano, Dios es inmutable, Dios es esto y lo otro. Aunque podamos hacer toda esa lista, si no estoy guardando su palabra, entonces me he olvidado de Dios. Vamos a hablar de este hombre Salomón. Era el segundo hijo de David. Segundo hijo de David. Y realmente vamos a ver en Primera de Reyes, vamos a leer algunos textos. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos a ver las últimas instrucciones de David, su padre.
interesante que a Salomón no se lo menciona mucho, sino ya está al final de la vida de David. O sea, no se lo ve interfiriendo en los asuntos del rey. Dice en 1 Reyes capítulo 2 versículos 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. ¿Cuál es el consejo primario que le da el padre? Le dice lo básico es lo que todo padre le diría a su hijo: sé hombre. Como dice ahí, esfuérzate y sé hombre. Pero lo que no sabemos, lo que los padres hoy en día no saben decirle cómo es ser hombre. Porque no es lo mismo que ser macho. Ser hombre es guardar los preceptos de Jehová, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios. La observancia y la obediencia a la palabra de Dios era lo que le iba a permitir a Salomón permanecer unido a Dios. Iba a poder ver aquella prosperidad que Dios prometía, aquel resguardo sobre su vida. Si bien Salomón a su inicio no lo vemos un hombre carismático, ¿sí? Como podía ser David, o cuando le fue cambiado el corazón de Saúl, de esos que convocan al pueblo: vamos a luchar. No lo vemos así en ese tipo de discursos, por lo menos no lo tenemos descritos aquí en la palabra de Dios. Lo que sí vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 3, que aprendió algo del corazón de David, dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Hasta aquí la influencia que tenía Salomón en su vida era la de su padre. Y David tenía un corazón conforme a Dios, si bien pecó, se alejó, pero volvió. Tenía un corazón conforme a Dios. Temía a Dios. Y eso lo vio Salomón. O sea, la referencia que tenía fue la que abrazó y amó, dice, a Jehová, y anduvo en los estatutos de David, su padre. Era un hombre piadoso. Era un hombre de Dios, el joven Salomón. Y en el versículo 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Recuerda que le había dicho Dios a Saúl: haz lo que te viniere a la mano a hacer. Y Dios le iba a ayudar. A Salomón le hizo algo similar: pide lo que quieras. Capaz que en más de una ocasión podríamos anhelar esa pregunta de Dios para nosotros. ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pedirías? ¿Lo has pensado alguna vez? Si no lo has pensado, esta noche sueña con eso. Piénsalo. ¿Qué le pedirías realmente a Dios? Por este momento tal vez pasan un montón de cosas por tu cabeza. No me digas sabiduría, pues sabemos que Salomón es lo que pide y capaz que pensamos lo correcto es decir: pido sabiduría. No digas eso, di la verdad. ¿Qué le pedirías a Dios si es lo que quieras? Porque ya en Santiago 1.5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. O sea, la sabiduría ya no es exclusiva, sino todos los hijos de Dios tienen acceso a ella por el Espíritu de Dios, pero tienen que buscarla de parte de Dios. Generalmente el hombre pediría aquello
que le solucionara la vida. Aquello que le pusiera en una posición invulnerable. O sea, que no tuviese temor a nada. Por lo general el hombre pediría esas cosas y para cada uno puede ser algo diferente. Para algunos la riqueza le haría sentir invulnerable, para otros la salud, para otros el poder, para otros las amistades o la familia, lo que sea, pero algo que les haga sentir invulnerables, poderosos, porque eso es el corazón del hombre. El corazón del hombre quiere estar allá arriba. El yo siempre quiere gobernar, quiere tener esa posición alta, elevada, desde los inicios de la historia, que se quiso elevar y hacerse un nombre ya en los tiempos de Nimrod y todo eso, ¿no? Pero hemos demostrado y demostraremos que solo la presencia de Dios nos hace grandes. No por lo que somos, sino porque Dios es grande. Solo la presencia de Dios en nosotros. Ahí en el versículo 6 dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. En el capítulo 3, Primera de Reyes. Era ubicado Salomón acá. Dice en el versículo 7, dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y si tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aquí tenemos a Salomón centrado en su posición, no en sí mismo, sino en la responsabilidad que había caído sobre sus hombros, era de reinar. Entonces era un hombre responsable. Era responsable y le preocupaba todo aquello. Y él tenía un problema que yo no tengo, José Luis no tiene, no sé si alguno más, capaz que no, el demás lo tiene capaz. No, aparte de eso, él decía, soy joven. Ese era el problema de él. Yo ya no lo tengo ese problema. Soy joven, dice. Soy joven. Y entonces tendría alrededor de 20 años, ya era joven, y tenía que reinar sobre un pueblo, dice, que no se podía contar, era grande, era numeroso. Y claro, si conocía las historias del pasado, de las rebeliones, de todo lo demás, decía, no lo dijo, pero es un pueblo bravo, es un pueblo difícil de tironear las riendas. Pero él se sentía con falta de capacidad para llevar adelante el reinado. Entonces no pide algo exclusivo de él, de su poder, sino pide algo para él sí, pero en relación al pueblo de Dios. En el versículo 9 dice allí, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué quería Salomón? Sabiduría. Salomón quería sabiduría. ¿Qué podrá detener a este hombre, a este reinado, a este pueblo andando con Dios y todavía con la sabiduría de Dios sobre el reinado? ¿Qué lo podría detener? Dice en el versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Solo había una cosa que podía detener el reinado de Salomón, y era el mismo. El mismo olvidándose de Dios. Olvidándose en qué forma. De guardar los estatutos y la palabra de Dios.
Lean el resto de los versículos del 10, o si los leo yo del 10 en adelante. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, pues has demandado esto, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, ni antes ni después de él se iba a encontrar un hombre sabio como Salomón. Hoy día se encontrará un hombre sabio como Salomón. ¿Por qué? Porque acá lo dice. Dice, ni antes ni después va a haber hombre sabio como Salomón. Entonces, uno mira la proyección de la vida de Salomón y dice, ya está. Toda la riqueza, todo el poder, toda la inteligencia, la sabiduría para juzgar a todo ese pueblo. ¿Qué lo podía detener? Nada, solo él mismo. El conocimiento de él, después lean toda la historia, como les digo siempre, llegó por su fama de sabiduría a otras naciones que se arrimaban a escucharla y se interesaban y le traían riquezas, tesoros para acumular en sus palacios, para solamente escuchar de la sabiduría de Salomón. Tuvo contactos internacionales. El pueblo de Israel realmente llegó a estar en la cumbre allá arriba, delante del ojo de todas las naciones. Y todos sus enemigos ya eran conquistados, era un tiempo de reinado de paz. La literatura judía o israelita se va también hacia las nubes de mano de Salomón y es codiciada por otros también. De las cosas materiales, construyó, por ejemplo, el templo de Salomón, con su enormidad, ya cuando David había empezado a recoger para poder construir todos los materiales, aseguró la defensa nacional, construyó ciudades militares como guarniciones para protegerse, o sea, estaba bien resguardado, unió a toda la nación de Israel, sacó los lugares altos, centralizó la adoración en el templo, allí en Jerusalén, acumuló mucho oro. Mucha riqueza. Si leen de solamente los sillones, las sillas, las cosas que había en el palacio, el templo, todo era forrado en oro, si no era de oro macizo. O sea, la plata en aquellos tiempos no era estimada de valor, solamente el oro. Entonces todo estaba en oro, todo. Dice, llegamos al capítulo 10, versículo 14. Buen punto ese, buen punto. Dice, no ha habido otro varón sabio como él. Capaz que haya habido alguna mujer inteligente. Capaz que aparece, ¿no? Y sí, capaz que sí. Bueno, y si era inteligente, que gobiernan a los hombres. le llevan la rienda. A uno de los difíciles de gobernar. Dice 1 Reyes capítulo 10, versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, o sea, de intereses, o sea, de ganancia, era 676 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano.
Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados los 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, y de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así extendía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de caballo, 3.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como las piedras y los cedros como cabrahigos de la céfala en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos y venían y salían de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. O sea, vemos el esplendor que tenía realmente Salomón. Aquí vemos una de las caras, lo maravilloso de lo que es andar con Dios, lo maravilloso que es la presencia de Dios en la vida de Salomón. ¿Se habrá olvidado Salomón de Dios con todo eso? Difícil, ¿no? Creo que eran demasiadas distracciones. Dice, ahí en el capítulo 11 vemos el proceso de la caída de Salomón. Salomón termina olvidándose de Dios, aunque luego recupera y entra en sí, pero miren lo que fue la caída de Salomón. En el capítulo 11 dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor. Aquí vemos en qué punto Salomón se olvidó de los mandamientos y los estatutos de Dios. Se olvidó de Dios, porque se olvidó de guardarlos. Y tuvo, escuchen el versículo 3, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolos abominables a Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo que todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese
a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Salomón termina olvidándose de Dios. ¿Recuerda qué pasó a Sansón? Nada más que se necesitó muchas más mujeres porque era el más sabio del mundo para poder desviar el corazón de Salomón. 700 y 300, o sea, 1000. Sí. A nosotros ya una nos basta. Y cuando a veces en la casa hay dos con hijas, bravísimo. Es una broma. Más o menos. Hasta ahí nomás. Bueno, pero está. Es el poder que Dios le ha dado a la mujer, ¿no? o que ha asumido en el tiempo de poder tironear ahí el corazón también del hombre. Pero vimos la caída de Salomón y el pueblo empezó a sufrirlo. Sufrió todas estas cosas porque para mantener todo aquello, todo aquel esplendor, necesitaba muchísimos impuestos. Dice en el capítulo 12, versículo 4, cuando hablaban después de Salomón a su hijo, le dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Le decían a Roboam. Tu padre puso un yugo muy pesado a través de todos esos impuestos, se volvió orgulloso, se entregó a todos los placeres terrenales y se olvidó de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es que el hombre más sabio del mundo e inteligente para discernir todas las cosas en su corazón pudo llegar a cometer tantos errores? Esa es la pregunta. ¿Qué respondemos a eso? La respuesta es sencilla. La mujer es más inteligente que el hombre, que toda la sabiduría. No. La sabiduría es un don de Dios. ¿Recuerdan Sansón? Su fuerza era un don de Dios. No era su pelo, era un don de Dios. La sabiduría era un don de Dios. Y Dios le había dicho: lo único que te digo es que no dejes de guardar mis preceptos y mis mandamientos. Cuando dejó de guardarlo, ¿qué fue lo que le dejó también? La sabiduría. La sabiduría le dejó también, porque es un don de Dios. Y así cuando tenemos dones que Dios nos ha dado, capacidades que Dios nos ha dado, si dejamos de andar en la fidelidad de Dios, ¿saben qué pasa con esos dones? Desaparecen. Se van también, se van. No nos olvidemos de Dios. Todo aquello ya no les funcionó y su decadencia fue así, hacia abajo, hacia abajo. Ahora, si quisiéramos leer qué pasó en esos 20 años de Salomón, en los primeros 20 años fue toda esa grandeza, todo ese esplendor, arriba. Los siguientes 20 años fueron hacia abajo. O sea, de los 20 a los 40 fue así. De los 40 a los 60 fue así. Si quisiéramos entender qué pasó en esos 20 años, ¿saben qué libro de la Biblia deberíamos leer? Eclesiastés. Solemos mirar el libro de Eclesiastés como el libro de la sabiduría, el libro del predicador. ¿Pero quién lo escribió? ¿Salomón? Ahora, cuando leemos el libro de Eclesiastés sin pensar en este proceso de Salomón, lo vemos como el libro fantástico por lo que nos quiere comunicar. Cuando leemos pensando en la vida de Salomón, vemos qué fue lo que le pasó. Llegamos a entender qué fue lo que le pasó a Salomón. Por ejemplo, ahí en Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés capítulo 1, versículo 13. Si bien lo escribe él, lo escribe ya con sabiduría al final de su vida, pero hace una memoria como de esos 20 años en los cuales sufrió ese olvidarse de Dios. Dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 13:
y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede cortarse. Ahí sufrió el error del curioso. Ese es el error del curioso. Por un lado, una sabiduría centrada en Dios le lleva a la grandeza del pueblo de Dios. Una sabiduría alejada de Dios le lleva a los más grandes vacíos, incertidumbres, a la búsqueda continua para intentar saciar esa sabiduría, esa hambre, ese apetito de conocer más y más. Dice Salomón, dio su corazón a entender todas las cosas de lo que sucede debajo del cielo, a buscar lo que no estaba escondido. Simplemente el corazón del hombre sin Dios, en su vacío, pero al mismo tiempo, al haber ya experimentado la grandeza de la sabiduría, se sentía absolutamente incompleto y necesitaba llenarlo de alguna manera, y comenzó a buscar todas estas cosas. Y entre esas cosas que buscaba también está, es lo que leíamos en Primera de Reyes, esa complacencia a todas esas mujeres, construyendo ídolos, construyendo otros templos, a otros dioses. Ahí en Eclesiastés 2.1 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. O sea, él quiso experimentar todas las cosas, los bienes, las alegrías, las festicholas. Dice, a la risa dije, enloquece y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupasen debajo del cielo todos los días de su vida. Así sigue hacia adelante el versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. La total insatisfacción en todas las cosas comenzó a experimentar este rey que todo lo había tenido y era la envidia de todos los reyes y de todas las naciones. ¿Qué le pasó? Recuerden que vimos el primer domingo en cuanto a las amistades, las influencias. Las influencias pueden llevarnos de aquí o para allá. Si busco las que están de este lado, automáticamente de alguna manera voy a comenzar a dar la espalda a las que están de este lado. Salomón andaba caminando delante de Dios y todas las visitas de todos los reyes, las influencias, todos aquellos poderosos de las mujeres, todo lo demás, le hacen hacer así y en su grandeza hablarles y expresar su sabiduría, llenarse de orgullo, pero automáticamente fue dándole la espalda a Dios. Comenzó a olvidarse de los preceptos y los estatutos de Dios para llegar a decir acá, todo es vanidad. Esta es la biografía del hombre más sabio olvidándose de Dios. El libro de Eclesiastés. Todo es vanidad. Te pregunto, ¿estás satisfecho? Capaz que hay un periodo de la vida que dijimos, estoy satisfecho. Y de repente encontramos que todo eso es vanidad cuando comenzamos a perderlo. O comenzamos a analizar el vacío que hay en nuestro corazón y decir, bueno, ¿y para qué sirve todo eso? Y Salomón le decía, ¿para qué sirve lo que he hecho? Al final se lo va a quedar otro.
como están los siguientes capítulos de Eclesiastés, que a veces me gusta usarlos en los tiempos del cementerio, aleatorios, porque habla del rico, del pobre, todos van al mismo lugar. Es una reflexión real, pero triste que hace Salomón sobre su propia vida. Sobre su propia vida. Ya le costaba muchísimo deleitarse en Dios. Y Dios termina diciéndole, bueno, tu reino va a ser cortado. Tu reino va a ser dividido en sus dos hijos. Y después de Salomón ya viene el reino del norte, el reino del sur, conocido más por Israel y Judá. Ya dejó de ser una nación entera, comenzaron incluso a haber luchas entre ellos, y es toda la historia que conocemos después de los reyes de Israel. Al final de su vida, Salomón termina con intenciones asesinas. Ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 11, versículo 39-40, dice: y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sicá, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Intenciones asesinas en su propia familia. Tan bajo cayó por olvidarse de Dios. Olvidarse de Dios no es dejar de saber de Dios, sino dejar de hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es olvidarse de Dios. Ahora volvamos al comienzo. ¿Qué quieres tú? Pide lo que quieras, si Dios te lo dice. ¿Qué quieres tú? Jesús lo dice. Si todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo daré. O sea, no es todo lo que quieras, pero es todo lo que quieras en relación a Jesús o en relación a la voluntad de Dios. Eso yo te lo daré. Pide lo que quieras. ¿Qué le pedirías? La mejor respuesta que le podríamos dar es: no dejes que me olvide de ti. No dejes que me olvide de ti. Esa es la mejor respuesta que le podemos dar a nuestro Dios. No importa todo lo demás. No importa ni la riqueza, ni la pobreza, ni todas las demás cosas, ni el poder. Porque todas esas cosas vimos que te puedes dejar vacía el alma de una persona e insatisfecha, como le dejaron a Salomón. Que nos permita atesorar, amar su palabra y deleitarnos en ella. Como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche, y en ella está su delicia. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El corazón de Salomón se desvió hacia lo terrenal y se apartó de la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Ahora, capaz que se quedaron con esa intriga. ¿Cómo terminó Salomón? Ya sabemos cómo terminó Sansón. Sabemos cómo terminó Saúl. Sansón en el último momento, volviéndose a Dios y usándole un minuto con Dios, dijimos, es más importante que toda una vida fuera de Dios. Vimos a Saúl, no tuvo esa gracia, sino terminó suicidándose nada más. Ni en su último momento alcanzó un poco de luz. ¿Y Salomón? ¿Qué le pasó a él? Ahí en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13-14. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí vemos, reflexionando Salomón, pudo gustar una vida delante de Dios y pudo mirar lo que es una vida por fuera del temor de Dios. ¿Cuál de las dos recomendaba él? Una en prosperidad, opulencia, aún fuera de Dios, gozaba de esas cosas y que hacía lo que quería, experimentaba lo que quería,
Dice, si les puedo dar un discurso sensato, si les puedo hablar a sus corazones, teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque el hombre no va a encontrar otra cosa que pueda llenar su vida. La única esperanza de una buena vida es no olvidarnos de Dios, no importa la circunstancia, no importa lo que esté o no esté a nuestro alrededor, no olvidarnos de Dios. En el mismo Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué sería lo contrario a acuérdate? Olvidarse. Cuando dice acuérdate es no te olvides. No te olvides de tu Creador. ¿Cuándo? En tu juventud. Así aprovechas una vida como ese árbol frondoso junto a las corrientes de las aguas. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por este tiempo con tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de este hombre, del rey Salomón, las cosas que nos permites ver en él, las buenas y las malas también, para tomar nota, Dios. Guarda nuestros corazones de alejarnos una tilde, un punto, Señor, de tu palabra, de guardar aquellas cosas que te agradan. Padre, qué bien encontraremos fuera de ti, oh Dios. Que nuestra alma pueda bendecirte, pueda engrandecer tu santo nombre, oh Dios. No permitas que nos olvidemos de ninguno de tus beneficios. No permitas que nos olvidemos de tu perdón, de tu rescate en Jesucristo, de tu misericordia, de tu paciencia, de tu benignidad para con nosotros y de tu gran amor, Padre. Guarda nuestros caminos, oh Dios. Guárdanos de andar rectamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.